Tengo un invitado queridísimo, uno de nuestros favoritos invitados aquí en la emisora, sin duda de los favoritos míos también. Él lo sabe, me refiero a Julio Schilling, historiador, escritor, director de Patria de Martí. Además de eso, él es articulista en el American y a esta hora nos acompaña por la Grande de Miami. Bienvenido, Julio, qué bueno tenerte en el programa. Encantado, querida Lourdes, de estar contigo y con la gran familia de Radio Mambí. Sabes que estuve pensando en ti, porque tras las elecciones en Colombia, uno dice, bueno, pero ya va. A ver, vamos a pensar, vamos a pensar qué está pasando, porque yo recuerdo que con el caso venezolano, los cubanos continuamente advertían, ¿no? Sobre lo que podría pasar en Venezuela una vez que vimos a Hugo Chávez abrazado en la Universidad de La Habana con aquel famoso discurso al lado del Fidel asesino Castro. Y después, cuando empezó a tomar ciertas medidas y entonces los venezolanos decíamos, no, eso no va a pasar aquí, Venezuela no es una isla, Venezuela es rico, no, Venezuela, las instituciones funcionan, no, Venezuela, bueno, en fin, van 23 años y en gran medida, pues los cubanos tenían razón. Ahora estamos en el caso de Colombia con Petro, que tienen 2,5 millones de refugiados venezolanos cortesía de la situación en Venezuela. Dentro de territorio colombiano están 6 millones de venezolanos dando pena por ahí como zombies en las fronteras de algún país del mundo que los quiera recibir. De hecho, ACNUR, no Radio Mambí, ni yo ni tú, lo decía ayer en el Día del Refugiado, que es la segunda crisis humanitaria más grande del mundo, solo después de los sirios, ¿no? Entonces uno dice, ya va, ¿qué parte no entendieron en Colombia de lo que viene con estos presidentes que dicen ser progresistas, de la nueva izquierda, del socialismo cultural? ¿Qué parte no entiende? ¿Por qué se impone en Colombia digamos, la opción de Gustavo Petro, que viene siendo lo mismo que presentaba el Foro de Sao Paulo? Tú tienes un artículo muy interesante que publicaste en el América, ¿por qué triunfa el Foro de Sao Paulo en su intento por imponer un modelo dictatorial? ¿Qué pasa aquí, Julia? Explícanos para tratar de entender. Con muchísimo gusto, Lourdes. Y tengo que añadir una cosa, mira, es totalmente cierto que los cubanos alentamos a los venezolanos de cuando Chávez señalando el gran peligro de Venezuela. Pero hay que recordar que también los cubanos en 1959, muchos pensaban que los Estados Unidos no iba a permitir un Estado comunista a 90 millas. O en otras palabras, muchos cubanos dijeron, no, que va, los Estados Unidos no van a tolerar eso. O sea, que eso era un denominador común en el pensamiento de muchos cubanos y de muchos latinoamericanos, que los Estados Unidos bajo ningún concepto lo iba a aceptar y sin embargo lo aceptó. O sea, que es los humanos, este error se repite en 1973 en Chile. Muchísimas personas le alentaron a los chilenos que Salvador Allende no iba a cumplir sus promesas de no intentar comunizar a Chile y llegó al poder democráticamente y lo primero que empezó a hacer fue desmantelar el sistema, lo mismo que hizo Hugo Chávez, lo mismo que va a hacer Gustavo Petro, y los chilenos tampoco escucharon. De modo de que es difícil que los pueblos aprendan lecciones, porque parece seguir repitiendo y mucho menos a la distancia, pero sí hay, o sea, una responsabilidad muy importante. Si bien es cierto que una ciudadanía que vive en libertad y en democracia tiene una responsabilidad, precisamente la gran duda y el cierto escepticismo de personas como Platón acerca de la democracia es que dudaban de la capacidad de personas.
de las personas poder conllevar un sistema. Los forjadores de los Estados Unidos precisamente formularon un sistema para los Estados Unidos de contrapesos constantes porque sabían que la voluntad popular muchas veces se podría confundir y había que tener ciertos mecanismos para proteger. Ahora, ¿qué ha pasado? Mira, es importante la evidencia empírica, o sea, es importante ver qué ha ocurrido que a través de los años. Con 1959, el comunismo internacional obtuvo en Cuba una base de logística, de subversión extraordinario, con un actor más que dispuesto a preparar, entrenar, ofrecer toda la ayuda que fuera necesaria para subvertir el continente entero. De manera que se lanzaron guerrillas y movimientos de subversión a cada una de las repúblicas de América Latina. Sin embargo, mi querida amiga, entre 1959 y 1990, cuando cae el comunismo soviético, no quedaba ni una, o sea, todas fueron revertidas en Chile, en Granada, en Jamaica, en Nicaragua. Quiere decir, en Bolivia, hubo una resistencia exitosa, que si bien podemos argumentar que si la metodología fue correcta en todas las instancias, se derrotó el comunismo en todos los frentes, en Argentina, en Perú. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo bien que se pudo evitar eso? Bueno, primero las Fuerzas Armadas cumplieron con su papel. El enemigo era claro, era un enemigo armado que se pronunciaba claramente con propósito marxista-leninista, y había también una guerra ideológica enfocada de las amenazas, o sea, alertar a la ciudadanía de los grandes peligros y las amenazas del comunismo. El problema es que cuando cae el comunismo soviético, pues hubieron una mutación de modelos, y el modelo que se adoptó para América Latina, pues la ingenió el dictador difunto Fidel Castro, que fue desde el Foro de Sao Paulo un prototipo dictatorial estructurado para cambiar la metodología, para subvertir el orden. O sea, ya no podían estar usando la tradición guerrilla, rural y urbana, sino había que ponerse traje, corbata, y había que competir en elecciones, y una vez que llegaban al poder, pues habían que reestructurar. O sea, en otras palabras, había que adoptar la metodología que utilizó Salvador Allende, pero muy atento de asegurar de que las Fuerzas Armadas fueran o cooptadas o defenestradas, porque entendieron claro que las Fuerzas Armadas fueron fundamental en prevenir que el comunismo se apoderara de países en América Latina. Y el hecho es que entre 1990, o sea, desde que se instituye el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, hasta el presente han habido 14 naciones que cayeron bajo el socialismo continental. 14, de las cuales hubieron 6 reversiones, y de esas 6, 2 volvieron otra vez al socialismo. O sea, ¿y cuál fue el denominador común de los países que pudieron salirse del foro dictatorial, del Foro de Sao Paulo? Como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Ecuador, Paraguay, Uruguay y Honduras. Fue el denominador fue que las Fuerzas Armadas no fueron penetradas y cooptadas. Entonces, lo importante y las lecciones que podemos tomar en esto, mi querida amiga, es que los demócratas del hemisferio occidental no han sabido cómo enfrentar esta nueva forma de subversión socialista, que es violenta, porque si recordamos, y nosotros lo tocamos en muchos programas sobre las manifestaciones, los saqueos en Chile, los saqueos. Mira lo que está pasando, en este momento en Ecuador, Julio. Están al punto de perder la democracia. Así lo decía hoy el ministro de la Defensa, ¿no? El país está levantado
Parece que hay una mano pelúa por allí, tú sabes, ¿no? Tengo que identificar brevemente, Julio, regreso contigo en un par de minutos. Estamos conversando con Julio Schilling. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, por supuesto, también? Pero, ¿qué pasa? Que está la izquierda ganando terreno en América Latina nuevamente. Esto es una situación pendular, estamos pasando otra vez a la izquierda después de tener gobiernos de derecha como Bolsonaro, como Macri, como el presidente de Uruguay. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el historiador, escritor Julio Schilling. Bien, amigos, continuamos 5:18 por la Grande de Miami, acompañadas del escritor, del historiador, director de Patria de Martí, además articulista en el American, Julio Schilling. Estamos hablando sobre ese modelo, ¿no? Ese modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que pareciera que ahora con el caso colombiano también pues están logrando sus objetivos. Es quizás una manera de decirlo, Julio. Es así, Lourdes, y cuando hablamos del Foro de Sao Paulo, siempre es bueno recordar que no hablamos simplemente de un evento donde se reúnen hippies izquierdistas, la verdad, a lo Woodstock, a declararle la guerra al capitalismo, etcétera. No. El Foro de Sao Paulo, formado en 1990, contaba con un comando militar, un comando ideológico, o sea, es una estructura que encierra un prototipo dictatorial de cómo llegar al poder y se ha seguido. Por ejemplo, la fabricación de crisis. Podemos mirar el mismo Colombia. Cuando ganó Iván Duque la presidencia, inmediatamente empezaron saqueos, protestas. ¿Y cuál fue la reclamación de Petro en ese momento? De que había que ir a un referéndum, a que había que ir a una asamblea constituyente, o sea, constantemente fomentar el caos para tener una crisis y producto de esa crisis que ellos producieron, pues pedir un cambio sistémico. En Chile, por el alza al país más avanzado, de acuerdo a todos los índices en América Latina, pues por un alza mínimo en el transporte público, de pronto quieren cambiar el sistema, que parecería una cosa delirante, pero eso es la metodología. Y si examinamos cuando salió la primera vez el dictador Evo Morales en Bolivia, interrupción de vías, lo que vemos en Argentina ahora, o sea que todo esto sigue un plan, sigue una programación de cómo llegar al poder. Entonces las democracias erradamente no han sabido reaccionar. Y un ejemplo directo que lo tenemos, por ejemplo, Bolivia. Después que se libera, después que logran liberarse de un partido dictatorial, leninista, como es el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, le permiten salir del país, le permiten al partido competir en elecciones, le dan el espacio para que entonces ocurra lo que ocurrió. Retoman el poder y ponen al presidente en la cárcel, que es lo que hace ahora la presidenta Áñez, que está presa injustamente, para darte solamente un ejemplo. Y condenada. Vamos a ver en Colombia cómo ahora buscan presentar cargos contra el mejor presidente que ha tenido Colombia, que es Álvaro Uribe, por el hecho de que derrotó a las FARC, y eso no se lo van a perdonar. Y esto lo vamos a ver. Entonces, no es que los comunistas han sido geniales en elaborar este plan, sino los demócratas realmente han sido inertes en reaccionar a esta nueva metodología de subversión. Este jueves tenemos un evento, ¿verdad? Un evento, amigos oyentes, que se trata sobre el acercamiento de la administración de Joe Biden y el castrismo. ¿Quiénes se benefician? Cuéntanos un poco de este evento, Julio. ¿Cómo no? Tenemos el jueves 23 de junio, o sea, pasado mañana, en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way, y la 94 Avenida, para los que viven en Miami, a las 5:30 de la tarde. El lema, como tú bien señalas, el acercamiento Biden-castrismo, quienes se benefician. La idea es
analizar y desglosar las medidas que la administración Biden ha anunciado recientemente de no solo las relajaciones y la reversión de muchas de las sanciones que puso el antiguo presidente Trump, sino facilitar, dar la primera licencia desde 1960 para una empresa de fondo de inversión norteamericana para que invierta en una compañía cubana. No han dicho cuál es esa empresa, ese fondo, ni han dicho en dónde va a invertir en Cuba, pero las únicas empresas en Cuba son empresas castristas, de modo de que esto seguramente va a terminar en un litigio en las cortes, porque la ley libertad, o sea, la ley Helms-Burton, claramente no permite ese tipo de acción, pero yo creo que la idea es esa, de que se presente una demanda para entonces tener un reto legal, que muchas veces es lo que ocurre. O sea, que una serie de medidas que realmente están disfrazadas con la idea de que van a ayudar al pueblo de Cuba, pero quien va a ayudar es a los que están en el poder en la dictadura cubana. O sea, y eso es lo que vamos a estar tratando. Los panelistas van a ser Nick Gutiérrez, Juan Vega y Alberto Luzárraga. Este servidor será el moderador. La entrada es completamente gratuita, y para las personas que no pueden asistir porque y tu programa, Lourdes, tienes una audiencia muy distante y dispersa a través del globo. Para las personas que no viven en Miami y quisieran verlo, se va a transmitir en vivo y en directo, que lo pueden ver en la misma página de Patria de Martí, en el website de Patria de Martí, también en el Facebook de Patria de Martí, en el Twitter mío de Julio M. Schilling, y se van a estar viendo lo mismo que se está presenciando y ocurriendo en ese momento. Es importante excavar los detalles de las relajaciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba comunista, que curiosamente todo esto ocurre después de la visita de diplomáticos castristas a Washington, una reunión que tuvieron con el gobierno de los Estados Unidos, con promesas de que van a hacer algo para evitar el éxodo masivo, ya que ha demostrado ser un arma muy eficaz que el castrocomunismo ha utilizado contra los Estados Unidos. Los invitamos a todos, de nuevo, el jueves, 5:30 de la tarde, la entrada completamente gratis, amplio estacionamiento, y será transmitido en vivo también desde el website Patria de Martí. Y eso es jueves 23, amigos oyentes, 5:30 de la tarde en el Westchester Regional Library. Se te olvidó ese detalle. Eso está en el 9445 Coral Way en Miami. Tienen amplio estacionamiento, y si no, se conectan en patriademarti.com y lo pueden ver online, remoto, como decimos ahora. Julio Schilling, gracias por acompañarme. Gracias a ti, un placer siempre. Un gran abrazo para ti. Hacemos una breve pausa en Radio Mami La Grande. Yo soy Lourdes Jubieta, ya volvemos.